hacer comas para aquí. Una mañana un poco estresante. Entonces, por eso no había ajustado la cámara de Luis todavía. Así que nada. Sobre todo Flavia, que ha estado haciendo ejercicios. Sí, es que hoy. Mira, esta camarita un poquito más para acá. Y encima cambio de hora. Sí, es que, vamos, a mí me ha venido el cambio de hora esta vez fatal. Nunca viene bien este cambio de hora. Que mola es el de otoño, que te dan una hora más. Sí, y además que hoy tenemos distintos focos. Hoy he puesto otra cámara y a ti pues la tienes muy cerca, ya la iremos ajustando, así que perdonadnos, ¿vale? Perdonadnos por nuestras influencias del tiempo. Y nada, ¿qué nos traes hoy, Luis? Bueno, ¿qué traemos, no? La charla ha sido aleatoria. Estamos haciendo, como sabéis, siempre que nos dejan, hacemos unas charlas divulgativas en la sede. Espérate un momentito, que dice que no se me escucha bien. Vale, voy un momentito, David, ¿vale? Gracias. Tú sigue. Sí, pues que lo que comentaba, que siempre que nos dejan, en la sede de la universidad hacemos charlas divulgativas de cine para hablar de películas que nos gustan y que queremos recomendar a nuestros seguidores. Y estamos organizando, en este ciclo, hemos organizado un díptico de charlas que van sobre la transición del cine de los años 70 a los años 80 en Hollywood. Ah, perfecto. Me parece muy interesante ese ciclo que además es uno de tus favoritos. Es una época que a mí me gusta muchísimo porque confluyen dos estilos de cine que me gustan bastante, que es el cine así más intimista, de personajes, más profundo de los 70, y también disfruto mucho con el cine de evasión, diversión, juvenil, desenfadado de los 80. Que ese es el favorito de Pascua que está ahora en el chat, que lo podemos escuchar. ¿Ya se me escucha, Pascu? Yo creo que sí, es que no había activado mi micro. Qué guay, ¿a que sí? Qué guay. En fin, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y nada, pues hemos hecho ya una charla el pasado jueves con el estupendo, divertidísimo y maravilloso Iván Escoda. Sí, Iván es, vamos, una pasada. Y hoy lo he escuchado, además hicisteis una charla bastante dinámica, que me gustó mucho la forma en la que metíais los temas. Y claro, como Iván es una fuente de sabiduría, pues es una pasada escucharlo y que esté acompañado por ti, ¿no? Además, Iván es una fuente de sabiduría sin dárselas nunca de ello, que es lo mejor, ¿no? Entonces, pues en esa charla, pues estuvimos hablando un poco de las rarezas de Hollywood, ¿no? De las rarezas. Sí, es muy raro estar hablando mientras otra persona no para de moverse y está más pendiente de la técnica que del contenido. Cosa que no me gusta mucho de Twitch. Bueno, ya. Pero bueno, tú sabes que estos son los primeros, que estamos aquí entre amigos, que necesito todavía organizar en este espacio que estamos montando. Sí, son los tiempos, es todo apariencia. Toda apariencia. Es que soy lo horrible, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, a ver si sé por dónde. Pues sí, ¿quieres seguir tú? Porque yo ya me he perdido el hilo con tanto movimiento. La verdad es que me estás tocando un poco las narices. En directo. Perdona. No te pongas así. Es que es lo que pide la gente, que haya un poco de. De orden. No, orden no, lo que haya un poco de chicha y enfrentamiento entre los que participan. Vale. Oye, por cierto, nos podéis escribir por el chat cualquier historia, cualquier pregunta, si queréis meterse conmigo. Conmigo. No, pero sobre todo conmigo, meterse conmigo. Con Luis ya me meto yo. Pues lo que decía, que Iván es un tío que sabe mucho y no se las da de eso. Y eso es lo que más me gusta de la gente. Pues sí. Y estuvimos hablando de películas rarezas dentro de la producción de Hollywood que tuvieran que ver más con el thriller, con el policíaco, con los géneros que en aquella época eran de videoclub y que eran un poco infravalorados y que a nosotros el thriller, el policíaco, el terror nos gustan mucho. Y también estuvimos hablando de grandes autores, de películas de De Palma, de películas de Michael Mann. Fue una charla muy interesante que podéis, en breve, estará colgada. Eso le iba a decir, que en la sede universitaria, normalmente ahora cuando la estamos haciendo online, sí que la suben súper rápido, la editan un poco y la grabaron en el momento y me imagino que martes, miércoles de la semana que viene estará ya disponible en lo que es pues la página web de la sede en la programación, ¿de acuerdo? Dice Pascu, que es un personaje, dice, una estafa de charla, no se habló ni de Star Wars ni de los Goonies a pesar del título. Bueno, que ese es el reclamo, Pascu. Claro, Pascu, es el caramelo. Efecto Stranger. Claro, además se pone, decía, entre Star Wars y los Goonies. O sea, lo que hay entre Star Wars y los Goonies. Exacto. No era los Star Wars y los Goonies. Entonces, ay, que no te... aparte, ¿de verdad quieres que hablemos de Star Wars y los Goonies otra vez? Además, a alguien que sabe
como tú, Pascual, mucho más que yo de Star Wars. ¿Qué te voy a contar yo de Star Wars que tú no sepas? O sea, que sería absurdo. Exacto. No, habrá que traer a lo mejor a Pascual alguna charla para que hable solo de Star Wars. Vale, pero eso yo no voy. No, tú no vas, pero Me la presentas tú si quieres. Sí, qué pereza Star Wars ya. Ya. Bueno, cuéntame, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué 4 películas vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, introduciendo un poco la charla que tendremos el martes, Flavia y yo, entre Star Wars y los Goonies, pero el segundo tipo de cine, que es el cotidiano, político, denuncia. Pues hoy os traemos un aperitivo. Os traemos un aperitivo con 4 películas. Unas aceitunitas. Que creo, una aceitunita, unos berberechos. Unas patatitas, todo mezclado, como lo dicen en Novelda. ¿El entresijo? No. No me acuerdo. Ahora, ¿cómo era? Hay un aperitivo en Novelda que mezclan aceitunas, berberechos, mejillones, patatas y agritos. ¿Vómito? No, vómito es que era algo así. No ofendamos a nuestros amigos no, pero Novelda. es que está todo rico, en verdad, pero es que no... Ahora cuando me venga a la cabeza. Las 4 películas de las que vamos a hablar hoy son El próximo año a la misma hora. Una moñada de Luis. No, pero es maravillosa. Rojos. Una moñada de Flavia. Missing y La fuerza del cariño. O sea que Pascual ya te puedes ir. Me imagino que tendrás muchas cosas que hacer, preparar la comida de Pascu, la semana. ¿te gusta alguna de esas 4 o las 4 te parecen una mierda seca? Mierda seca. Bueno, ya nos vas contestando. Pues vamos, voy a lanzar la primera. ¡Uy! No, espérate. Ha salido, no sé por qué, ha salido... La semana pasada. Las de la semana pasada. Muy bien. No le has dado el botoncito. No, sí, es que lo he actualizado, pero no sé por qué no me... No te ha hecho caso. No me ha hecho caso, da igual. Chanchullo, se llama el chanchullo, aperitivo. Que era algo así. El aperitivo, hombre, chanchullo, vómito. Bueno, cuéntame, el próximo año a la misma hora. Empieza a hablar tú y yo arreglo esto. El próximo año a la misma hora. Es una película de Robert Mulligan, el director de Verano del 42, o Matar a un ruiseñor, ¿vale? Con Alan Alda, que es un actor que me encanta. Bueno, da igual. De esos que te gustaría que hubieran sido tus amigos, sí, en una vida paralela. Y Ellen Burstyn, que es la madre del exorcista. De la niña... No, del exorcista no, de la niña del exorcista. Esta es una película muy curiosa. Está basada en una obra teatral que tuvo mucho éxito. De hecho, la obra teatral se representa al principio de una película de la que hablarás el martes, que es Gente Corriente. En la película de Robert Redford, que empieza con los 2 matrimonios ahí durmiéndose en el teatro, están viendo el próximo año a la misma hora. Bueno, el que se duerme es Don Arsace. ¿Ah, sí? Sí, ¿eh? Ay, pues no me había yo fijado cuando vimos Gente Corriente. Ay, pues igual no recordabas. Con lo bonita que es esta peli. Igual no recordabas. Sí. Bueno, me gusta mucho que llames bonita esta película el próximo año a la misma hora, porque ahora mismo es muy improbable que el público así más conservador la llamara bonita. Es que yo cuando empecé a verla te dije, uy, esto es que al final los 70 están hasta las películas moñas. Es que eso es lo que Pascual también se protesta, ¿no? Y es que esta es una película que trata sobre realmente de... Esto, pues es una película, atención, una película planteada como una película bonita. Qué bonita esta película. Es que es muy bonita. Es muy bonita, además es muy bonita, con un tono pastel y tal. Sí. Pero lo que cuenta es la infidelidad de 2 personas. Alan Alda está casado por a lo largo de los años, de las décadas. Y Ellen Burstyn tiene su propio marido y él viaja en temporada baja a un hotelito de Nueva Inglaterra, de la costa norte de California, para hacer unos negocios, porque él es abogado. Y ella se va unos días a escapar de su marido y sus hijos y de esa vida doméstica que le agobia, ¿no? Entonces, pues tienen un affair, una noche. Un affair, pero realmente es un affair... ¿Cómo es el affair? Digamos que es como otra vida. Sí, tiene una vida paralela, pero vamos por partes. Vale. Ese día tienen un affair, ¿vale? Un rollo de una noche. Y piensan, pues bueno, un desliz y tal... Pero se gustan bastante y deciden verse una vez al año y cometer adulterio. Deciden una cosa muy hippie. Sí, una cosa muy hippie, aunque él no es nada hippie. No. Él es un abogado serio, ¿de acuerdo? Y ella al principio tampoco. Y ella es una ama de casa de los 50. Y eso sirve de excusa a la historia para contarnos la evolución de Estados Unidos desde los 50 hasta finales de los 70. Sí, porque la peli realmente llega a la actualidad de ese momento
y son 20 años los que pasan, ¿no? Son Porque 25 años. 25 años de Lo infidelidad. Lo que pasa Una que... boda de plata. Boda de plata. Lo que pasa es que en la película nos cuentan su encuentro cada 5 años. Ajá. Ah, Claro, pero ¿no? se supone que se reúnen cada año. Se reúnen cada año, pero claro, si tuvieran que contarnos los 25, la película sería una serie. Estaría muy bien, me encantaría. Ah, pues mira, yo vería oye, esa una serie. serie, tío. Yo vería esa serie. Pero no les experimento daba guapo. tiempo, ¿no? Entonces eso cada 5 años y en esa pues vamos viendo la evolución del país. Todo, además, entre periodo y periodo nos ponen imágenes de acontecimientos políticos, sociales, deportivos, de Estados Unidos y del mundo y vemos su evolución. Ella se va haciendo cada vez más hippie, va entrando un poco en una dinámica diferente se va liberando también y él pues va sufriendo diferentes dramas, desencuentros con su mujer y el drama de un hijo en Vietnam, ¿no? Y también sirve un poco como esos encuentros sirven para apoyarse, para comprenderse entre ellos e incluso se dan consejos al otro de cómo mantener su matrimonio. Sí, o sea, que es como que aceptan totalmente la postura. Y bueno, así es que hay en algún momento que se plantean el tema de dejar su vida real, entre comillas, y apostar algo por ellos, ¿no? Pero creo que al final no me acuerdo bien. Es que como la vimos, esta sí que la vimos hace 3 o 4 Sí, lo que pasa es años. que yo acabo de escribir un poco sobre Claro. ella, porque estoy escribiendo un libro sobre este periodo, Pascual. Te amenaza. Te amenazo. Que te entregaré en primicia para que lo leas. Ajá. Y entonces, pues la película, como digo, tuvo bastante éxito en Estados Unidos. La obra teatral ya había sido bastante exitosa. El autor se inspiró para empezar a escribirla porque se iba de vacaciones con su mujer a una cabaña ¿Hace de lo ese mismo? tipo. No, se va con su mujer. Ah, bueno. Mujer y tal. Y curioso porque para los fetichistas de las localizaciones, Universal, que construyó la cabaña en un resort y tal, la mantuvo, pagó para que se convirtiera en cimientos permanentes y ahora, por una módica cantidad de 400 euros la noche, puedes pasar la noche allí en la habitación, o sea, en la cabaña el próximo año o a la misma hora. Ah, vale, tiré 2. Tienes 2. Vale. Ahí que me gustaría ir. Y yo me encantaría porque el sitio es... Es precioso, el sitio es precioso. precioso. Una pasada es en el norte de California y vamos con unos acantilados monísimos y unos jardines maravillosos. A mí me gustaría ir ahí, la verdad. Pero bueno. Alan Alda sustituyó a Charles Grodin, que es el padre de Beethoven, del perro Beethoven. ¿Y lo iba a hacer? Charles Grodin porque había pero sido el cuánta? actor teatral. Ah, vale, pero ahí era muy joven. Ya, pero bueno. Claro, es que yo siempre como veo a la más mayor que salía con Charles maquillaje, Grodin. pero yo creo que son más o menos de la misma edad, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Y Ellen Burstyn sí que hizo el papel principal ¿Teatral? teatral y querían cambiarlo porque les parecía que era demasiado mayor ya para el papel. Pero ¿Sí? Robert Mulligan se empeñó en que fuera ella. ¿Y por qué no se empeñaron con el chaval? Con Charles Grodin, porque era mucho menos comercial que Alan Alda. Charles Grodin vale. solo había hecho teatro hasta ese momento. Ah, vale, pues se hizo luego ya más famoso. Sí, había ¿no? hecho algunas películas, pero no era tan famoso como Alan Alda. Porque esta de Ellen May es posterior, ¿no? Es anterior, Ah. pero la película esa no tuvo mucho éxito, la Vale, del vale, rompecorazones. Que también hablamos aquí en este podcast, Claro. creo que en uno de los primeros. Alan Alda era más estrella ya. Vale. Una película preciosa, Pascual. Pascua, una película preciosa. Y David también, ¿no? Que está por ahí, ¿no? Sí. Voy a intentar arreglar esto, ¿vale? O sea que mientras, si quieres, podemos empezar a hablar de la siguiente película. Esa vas a hablar tú más. Reds, sí, Te la has pero elegido empieza. tú. Bueno, la he elegido yo, pero realmente tú sabes. Bueno, Reds. Rojo, que Película soy que le unos dio el rojos. Oscar al mejor director a Warren Beatty. Exacto. Que Y esto, que nos cuenta no la sé yo historia por de qué. Oliver Red, que suena casi como rojo también, su apellido, R-E-E-D, que Ajá. fue un periodista estadounidense que un poco obsesionado con las revoluciones, porque cubrió la Revolución Mexicana y cubrió la Revolución Rusa. Y es el único estadounidense que está enterrado en el Kremlin. Eso me parece... espérate, que ya voy a ponerlo de rojo. Es que no sé por qué ha pasado aquí que no se han actualizado las fuentes. Mira, aquí ya tenemos rojo. Ya está apareciendo rojos en la... Rojos es una lección de historia. Pues sí, una pasada. Que además la película se intercala con entrevistas a testigos presenciales de la Revolución Rusa, porque en el año 81 todavía quedaba bastante gente que la había vivido. Claro. Y... Sí, es típico, pues claro, es lo que pasó en los 90 con la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Que Lista de Schindler. En la lista de Chile y demás. todo eso, pero aquí, pues claro, eran 10 años antes, por tanto se podía todavía hablar de la Revolución Rusa. ¿Y qué te parece? Además es un poco... Bueno, cuéntale primero.
Cuéntale cómo la vimos. Bueno, sí, yo tengo una edición coleccionista de rojos con 2 DVDs y, bueno, pues cosas que ocurren, cosas mías, pues sin darme cuenta metí el segundo. el DVD 2 antes del 1 y la película funciona también así. Pues sí, además la vimos como... Igual como que incluso empezó es mejor. en media res o algo Sí, así. sí. Y digo yo, pero ¿a esto qué pasa? Y tú me contaste como un poco de dónde venía y tal. Pero no caíste que la película la habíamos empezado a la mitad. Sí, es una forma de ver una película. Pues sí. Podemos ver Ben-Hur, Espartaco, por la mitad, a ver qué pasa. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Ahora que estamos en Semana Porque Santa. esta película es larguita, ¿no? Esta película pues se puede ir perfectamente a las 3 horas. Lo que pasa que a mí me pareció un viaje fascinante, ¿no? Porque la historia me parece fascinante porque jamás pensaba que había existido un movimiento tan fuerte comunista en Estados Unidos y que tuvieran tanta relación con la Revolución Rusa. Eso se ve muy bien en la película de Clint Eastwood, J. Edgar, Ajá. que es un poco sobre Edgar Hoover, la historia de Edgar Hoover, que no es una gran película, pero es una película muy ilustrativa porque te muestra cómo a principios de siglo, o en el primer tercio del siglo XX, en Estados Unidos había un movimiento comunista súper fuerte, más fuerte que en Rusia, y un movimiento nazi también muy fuerte. Y eso son cosas que como que se han olvidado, ¿no? Qué fuerte. Eso sí que me parece fuerte. Y los dos movimientos fueron muy fuertes, tanto los nazis como los comunistas tuvieron mucha fuerza en Estados Unidos. Y este periodista, al principio, va sobre todo porque, hombre, yo no sé si hubiera vivido en aquella época, me hubiera gustado ir a ver la Revolución Rusa. Tío. Hombre, O sea, y porque... a mí es que fue, aparte de que sea histórico, es como que cambió la forma de hacer las cosas. Bueno, o sea, la forma de hacer las cosas. Sí, cambió el giro. Es que es un nuevo sistema. Le dio un giro a la historia de la humanidad, ¿no? Hombre, también me hubiera gustado estar en la Revolución Rusa, o sea, en la Revolución Francesa. Sí, también ha sido sí. muy interesante. Pues esta película pues nos cuenta ese recorrido que tiene Warren Beatty, que fue el motor del proyecto. Sin él no se hubiera hecho, era una gran estrella ya. Y le dieron capital para hacer esta película que tiene escenas rodadas en España. Ah, eso sí que me Como parece muy siempre loco. que hacen películas ambientadas en la Revolución Rusa, hacen cosas en España, como en Doctor Zivago. Doctor Zivago, sí, porque También. claro, como no podían entrar en Rusia, ¿cómo van a hacer nada en Rusia, no? Efectivamente, También lógico. No sé si la primera película estadounidense que se rodó en la Unión Soviética fue, no sé si fue Gorky Park o La Casa Rusia, Vale. la de pues Michelle Pfeiffer y Sean Connery. Entonces, bueno, es un recorrido, como decimos, fascinante por ese periodo, por las propias contradicciones de la Revolución Rusa, ¿no? Te muestra un poco, pues, las ideas encontradas entre Trotsky, Lenin y demás. Y luego pues está, por supuesto, ya que es Hollywood, hay una historia de amor muy fuerte con Diane Keaton, que creo que está en uno de sus mejores papeles de toda su Sí, carrera. además, creo que ella hacía de escritora, ¿no? Es que esta también la vimos hace tiempo. Sí. Ella hacía de escritora y, claro, te muestra una Diane Keaton que parece de una Diane Keaton ambientada en los 70, Sí, sí. ¿no? Porque, claro, lo empoderada que estaba esta mujer o esta escritora en ese momento, en ese estatus, ¿no? Y la participación que tuvo en el intento de revolución en Estados Unidos, pues bueno, te muestra personajes muy fuertes, ¿no? Que por otro lado también tenemos el personaje de Jack Nicholson, que también hace de escritor, Sí, sí. pero sin embargo es un escritor como más cínico, ¿no? Que parece que estuvo como al principio en el movimiento, pero que luego se salió por el tema, pues creo que lo persiguieron o no Sí. quería ser perseguido. Y luego hay un etcétera. personaje de una mujer ya mayor, que es una de las líderes del comunismo en Estados Unidos, que también es muy interesante. En esa época se hicieron, porque yo creo que es una de las grandes épocas de los personajes femeninos de Hollywood son los 30, los 70 y ahora. Claro. En esa época hay películas como Julia, que con Jane Fonda y Vanessa Redgrave, que también es una película muy feminista. Está Frances, la película sobre Frances Farmer, la actriz esta que fueron a por ella porque era bastante reivindicativa, que está interpretada por Jessica Lange. Está La mujer del teniente francés, con Meryl Streep, que también es una película que mezclando teatro y realidad y cine, pues te habla de la liberación de una mujer. Entonces, ese personaje entra dentro de ese espíritu como una mujer descasada, incluso Kramer contra Kramer. Claro, sí, me imagino. Bueno, en los años 70 fue sería la segunda ola, no, la tercera ola. La tercera cuarta ola. estamos ahora, Sí. ¿no? Exacto. Pues claro, ahora que estamos tan familiarizados con los conceptos de olas y tal, pues estos conceptos de olas también se usan en el movimiento feminista. La primera fue las
de la Ilustración, la segunda la sufragista, la tercera el tema de los derechos civiles en Estados Unidos, la igualdad, la igualdad sí, total ante la ley. Y la cuarta, pues a partir del Me Too. Que para eso, para la tercera ola, os recomendamos la serie Mrs. América. Serión. Y ahora creo que han hecho una película, no sé cómo estará, con Julianne Moore, que se llama The Glorias. Ah, con la Gloria Swanson. No, Gloria... ¿cómo se llama? Swanson no, pero ese con ese también. Sí. Steiner o algo así. Steiner o algo así, creo que sea. Creo que es el personaje. Que sigue, vamos, una persona que sigue viva. Y bueno, no sé qué le habrá parecido la serie que han hecho sobre ella, la verdad. Pero a ver. Interesante que una serie americana me haya sacado un personaje que no tenía ni idea y que fue... bueno, por lo visto era, aparte de periodista, era modelo también. Sí. O sea, que tenía varias facetas, ¿no? En la serie la interpreta Rose Byrne, la actriz australiana, y en la película, que no hemos visto todavía. ¿Pero salió ya la película? La peli ha salido, pero en plataforma. Vale. La actriz que la interpreta es Julianne Moore. Ah, vale. Pues mira. O sea, Mola. ¿Algo más sobre Rojos quieres comentar? ¿Algo que quieras así añadir? Pues que sé que te gustó mucho. Es que me gustó mucho también, aparte que me divertí mucho cuando nos dimos cuenta que la estábamos viendo al revés. Tenemos que verla al derecho a ver cómo nos gusta más. Sí, pero ¿no te acuerdas que cuando terminamos de verla dijimos, oye, pues muy bien, ¿eh? O sea, se ve que la segunda parte, como tiene mucha acción, sí, tiene acción, ¿no? Sí. Pasan un montón de cosas, funciona muy bien como película independiente. Claro. Está el montaje del director y está el montaje de Imajoven. Hemos hecho el montaje de Imajoven de Rojos. Correcto. Y la primera parte sí que es verdad que te cuenta pues cómo surgió pues eso, toda la parte de cómo él se mete en el movimiento sindicalista, a partir del movimiento estudiantil y la unión de todas esas fuerzas. Nos dice Pascual que el libro, o sea, se basa en el libro Mi vida en la carretera de Gloria Steinem. Perfecto. Y también nos da un dato muy curioso, gracias Pascual por el apuntado. Por confirmar lo que yo decía, que Alan Alda es del 36 y Groudin del 35. Guay. O sea que sí, vamos, son de la misma generación. Que fíjate que es más mayor. Sí, que están muy mayores los dos. Ahora Alan Alda, de hecho, está bastante... Está malito, lo vimos en la película de Una historia de un matrimonio. Sí, y le temblaba todo al pobre. Y le tenían que tapar las manos porque al pobre mío lo ya digo, yo Alan Alda es de esos actores que digo, joder, me encantaría haber sido colega suyo, porque seguro que es un tío estupendo. A mí me encanta y a mi madre también le gusta mucho y por eso veíamos muchas películas donde salían Alan Alda. Tenemos que ver la peli MASH. ¿MASH? Y creo que en la serie... Esa es la de... el MASH, no, MASH es la peli de Robert Altman. Ah, vale, la de Robert Altman, es verdad. Es un centro paramédico en Corea para atender a los heridos de la guerra, aunque todo el mundo sabía que era de Vietnam, pero no se podía decir. Pasamos a la siguiente película que tiene mucho que ver también con ese periodo. La siguiente película también creo que no va. Mira, es que no va, ya decía yo, pero espérate que te lo redimensiono en un momento. Es Missing, ¿vale? Es la otra película bastante rojainas, como diría yo. Y como le gusta a Pascual. Que bueno, a mí me impresionó demasiado. Y de hecho tuvimos la suerte de ver y de escuchar a Costa Gabras, que es su director, en el Festival San Sebastián, el último que fuimos, que le dieron la concha de plata. Creo que es concha de oro a toda la... A la carrera, ¿no? A la carrera, vale. Sí. Bueno, dice David Fuentes que Pascual no se entera con la temática de las charlas, pero es un gran informador. Hombre, es un apuntado estupendo. A mí me encanta. Yo te imagino, Pascu, el que recuerda las frases en el teatro. El apuntado. Ahí escondido en la concha. Ahí escondidito y diciéndote Gloria Steinem. Alan Alda 36, Charles Grodin 35. Perfecto, muchas gracias, Pascual. Oye, lo agradecemos muchísimo. Se viene muy bien porque a veces, bueno, pues no quieres tampoco acumular con datos y algunos o se te olvidan o no los tienes. Bueno, cuéntanos sobre Missing, que estamos viendo aquí las imágenes de su tráiler. Bueno, Missing. Lo primero que yo le pregunté a Costa Gabras en la rueda de prensa en San Sebastián, que esta película es una película Columbia, de un gran estudio. Bueno, y fue nominada al Oscar a Mejor a Mejor Película. Película, actor. Sí, vamos. Un estupendo Jack Lemmon. Le pregunté si hoy en día sería posible que un gran estudio de Hollywood produjera una película tan comprometida y tan crítica como Missing. Y me dijo un rotundo ¡no! Imposible. Si ya me ha costado hacer la última en Europa como para poder hacer esta, ¿no? Pues Missing es una película que a mí lo que más me gusta, más allá del tema político, que es un tema de fondo muy interesante y que es el tema de
La película viene a decir bien a las claras que la CIA y el gobierno de Estados Unidos apoyaron claramente el golpe de estado de Pinochet contra Salvador Allende en Chile en el 73. Pero a mí lo que más me interesa de la película es el descubrimiento del personaje de Jack Lemmon. Por un lado, de quién es realmente su hijo, al que nunca ha comprendido y que no le ha gustado su idea política. Y el descubrimiento de quién es realmente de cómo es realmente su país. Es que me pongo mala, histérica, acordándome de esta película. Para mí, o sea, una de las grandes interpretaciones de la historia del cine es la de Jack Lemmon en esta película. Porque ese momento en que va dándose cuenta de cómo son las cosas realmente y cómo se va destrozando por dentro al ver lo que le han hecho a su hijo. Cómo lo torean en las embajadas. Es terrible. Es que es terrible. Además, yo lo que recuerdo de esta película es... Bueno, aparte del poco a poco cómo vas descubriendo, porque tú realmente no sabes qué ha pasado con el hijo, ¿no? Tú lo vas descubriendo junto al personaje. De hecho, el espectador un poco es Jack Lemmon. Sí, o sea, tú estás en el mismo punto de vista que él. Que es un gran acierto. Pues sí, porque además me imagino que, a ver, esta película la hicieron 11 años después del golpe de estado a Chile. 10 años, 9 años. Sí, no, porque 9 fue años, 73 y esto 82, 9 años. 9 años después del golpe de estado. O sea, ¿tú te imaginas ahora? Es que aquí en España no hay una película tan crítica con el gobierno de Aznar, por ejemplo, del 11M. Ni se ha hecho por hablar de golpes de Estado, todavía no se ha hecho una buena película sobre el golpe de Estado. Bueno, nuestro. Por supuesto que no. Que han pasado 40 años, ¿no? Entonces, o sea de hecho, esa película fue muy valiente y los productores tuvieron un par de narices porque era la primera película de gran presupuesto estadounidense. ¿Que americana? Que decía eso tan claramente y que te mostraba la impunidad tremenda con la que pues se cargaban a la gente con el apoyo de Estados Unidos. O sea, ¿tú te imaginas una película de española criticando de la transición, cómo la hicieron, con respecto a los saharauis, por ejemplo, cómo lo abandonamos allí? No. O sea, es que es imposible. O sea, si ya es complicado que eso se hable en día de hoy en los grandes medios, que nada más que hay una persona que habla de eso, que es Javier del Pino, de la cadena SER. Una película. O sea, la mayor industria de estadounidense criticando a su país en ese momento. Además, lo que ocurre es que el cine siempre está más perseguido por la censura, porque ¿cuánta gente lee un libro? ¿O cuánta gente ve una obra de teatro? Eso lo decía Pedro Ruiz el otro día. Lo bueno de hacer teatro es que no importa a nadie porque lo ve poquísima gente. Claro. Pero el cine es una película con estrellas como Jack Lemmon, no sé si es Pasek, que está estupenda como y que la nominan al Oscar. Claro, ese tipo ya está mucho más controlado en ese momento. Entonces, como os decía, es una película que te va atrapando poco a poco, vas viviendo la experiencia de un Jack Lemmon, que yo es una película que pondría a todo el mundo para ver cómo alguien puede estar tan engañado con el punto de vista, para trabajar el punto de vista. Y cómo puede estar tan engañado con cómo son las cosas, ¿no? Magnífica música de Vangelis. Sí, claro, también hay que mencionarla. Que luego ya hizo pues, Carros de Fuego en ese mismo periodo. Había hecho Blade Runner, o sea que era el momento álgido de Vangelis. La música es fundamental en la película. La ambientación. O sea, la propia historia, lo fascinante que es todo el proceso y todo lo que pasó en ese momento de historia, ¿no? Recordemos, los años 70, pues muchas revoluciones estaban intentando llevarse a cabo. En Sudamérica muchas de ellas. Estados Unidos, pues claro, en plena Guerra Fría, pues estaba intentando mantener el control en un territorio mucho más cercano a que puede ser Asia, ¿no? Ya tenían Cuba y no querían más Cubas. Claro. Ya había estado también la revolución en el 79, la sandinista en Nicaragua. Entonces, era en cierto modo dentro de la logística geoestratégica, es totalmente lógico que Estados Unidos actuara así. A mí me gusta mucho que cuando empieza la película es muy misteriosa porque ellos están en Valparaíso, que es una ciudad turística, y de repente estalla el golpe y ellos, pues un poco una reacción muy típica, bueno. Pero a nosotros no nos van a pero hacer, hombre, pero ellos también eran bastante listos. Pues o sea, que no tampoco los propios protagonistas que les va pasando las cosas tampoco pecan de inocentes. No, pero no pueden concebir que siendo estadounidenses les pase lo que les pasa. Se sienten como protegidos por su propia nacionalidad. Y eso también lo critica Costa Gabra, ¿no? Viene a decir, bueno,
tú como estadounidense te sientes protegido, pero con los chilenos pobrecitos que están ahí abandonados, ¿qué pasa, no? Entonces, esa película, Costa Gabras lo dio todo, como otras cintas anteriores, como Zeta, como Estado de Sitio, luego El Sendero de la Tradición, o una película que os recomendamos a todos de Costa Gabras, que es La Caja de Música. Esa no la he visto. Esa Pues todavía seguro no he tenido el que placer David o de Pascual, si verla. la han visto, les va a encantar. Y eso es un poco sobre esta película. Pues nada, os recomendamos Missing. No sabemos si están en plataforma. Sí que es verdad que estas 4 no hemos dado un repaso a ver si estaban disponibles o no. Lo siento, lo que intentaremos casi todas las películas de las que hablemos que estén bastante pero eso igual, disponibles. Lo mismo en Filming está. Yo casi creo que está en Filming. Porque de hecho... a ver, Pascu, míralo. Filming, sí. Mira, David lo está diciendo. Sí, me sonaba que las vimos en grandes estudios o algo así, en una de las categorías de estas que están ahora mismo de las primeras, salía Missing. Y te dije, mira, Missing, vamos a hablar de ella. Ahí, es verdad. Ahí, bueno, en Filming es donde más es probable encontrar ese tipo de películas. Correcto, sí. Y bueno, pasamos ¿qué nos toca ahora, Flavia? a la última, que voy a ver si esto está... No, tampoco está bien encajado. Lo voy a encajar bien. Pero esta la tenemos mucho más reciente. Sí, esta la vimos ayer, antes Porque de la ayer. vimos El el viernes viernes. la vimos. Sí, Es sí, una sí. de mis películas, ¿cómo diría? Cotidianas favoritas. Sí, tú siempre me has puesto muy por las nubes y yo siempre te decía, no he tenido la oportunidad de verla, pero me suena que es de las típicas películas moñas. Bueno. Junto con Love Story. Pero pero yo creo que tiene elementos que son muy característicos de la época. Sí, sí. Yo quería hacer un comentario sobre cómo funcionan nuestros gustos, ¿no? Yo tengo un amigo crítico de cine que vio esta película, él es pues unos años mayor que yo, pues la vería pues con unos 20 aproximadamente, con unos 18 o así. Y él en esa época estaba viendo mucho cine clásico, mucho cine europeo. Sí, no estaba en la onda. Y le pareció una película horrible. Un pastel de narices. Estoy seguro que si la viera ahora le gustaría. Seguramente. Además creo que es una película que conserva bastante bien el paso del tiempo. Sí, yo no le he notado, a ver, sí, lo notas, pero bueno, también es porque es una película que se va contando por capítulos en el tiempo. Entonces, claro, una película así, pues sí que funciona bien, porque no trata de un periodo concreto. Sí, entonces, en cosas de la época a lo mejor no se esmera, ¿no? No se le importa enfoca. tanto decir cómo era el año 83, sino es un recorrido por el tiempo. Correcto. La Fuerza del Cariño ganó los Oscars de ese año, ¿de acuerdo? Ganó la mejor película. Está basada en una novela de Larry McMurtry, que es el novelista de Brokeback Mountain, o de la última película. Siempre habla de temas tejanos, ¿de acuerdo? Pero escúchame, Brokeback Mountain, entonces, ¿en qué año se escribió? Brokeback Mountain es de los años 80, creo, pero estoy hablando de memoria. Es que siempre es muy interesante la apertura de las novelas de los temas americanos, o sea, de temas de derechos civiles y de, bueno, pues habla de la historia de amor de dos vaqueros, ¿no? En la novela, sin embargo, en las películas son mucho más mojigatos, ¿no? Siempre ha pasado... Sí, bueno, porque ha habido censura, por lo que decíamos, porque un libro tampoco te lo van a controlar porque tanto. hemos comentado antes. Porque no tiene la capacidad de llegar a las masas y de crear un fenómeno. Un libro, aunque tenga éxito, cada uno como que lo lee por su cuenta y no se habla tanto. Tú no te reúnes tanto a hablar con amigos de libros. Claro, pero el claro ejemplo es la novela de Truman Capote de Desayuno con Diamante y la película, ¿no? O sea, la novela fue escrita creo que en los 50, la película es de los 60 ya, ¿no? Principios de los 60. Y vamos, el tema, bueno, creo que lo hemos hablado también en alguno que otro podcast, que el tema principal se obvia. Hombre, porque en el código era bastante improbable que se eligiera como protagonista una prostituta que encima es el personaje glamuroso y preferido de la historia, ¿no? Exacto, entonces, exacto. Iba al tocador. Sí, iba al tocador. Que no entendía eso nunca. Es difícil de entender. Bueno, pues Yo quiero que iba al tocador a... Es probable también, ¿no? Porque claro, con los polvos y al todo. personaje de... ¿Cómo era? Holly Golightly. Yo me la imagino de cocainómana. Sí, porque además con todas las fiestas y eso. Sí, yo me lo imagino. Sí. Bueno, pues, como os decía, es una novela de Larry McMurtry, que también ha hecho escribió la última película, que es una película de Peter Bogdanovich, muy interesante. Y está escrita y dirigida por James L. Brooks, que es el creador de la serie Lou Grant
y de películas tan ¿Cómo? estupendas como Al filo de la noticia, Mejor Imposible. ¿De acuerdo? Y para mí es uno de los grandes contadores de la vida cotidiana de Estados Unidos desde los 70. ¿Vale? Ujú. Y bueno, es una película río, te va contando la historia. Una película río, me gusta Sí. ese contexto, ese Claro, porque concepto. discurre como la vida, como un río. Mm. Te va contando la historia fundamentalmente de una madre y una hija. Sí, de la conexión, ¿no? Y de la dependencia, sobre todo de la madre a la hija, pero emocional, más que... yo no veo a la madre en ningún momento decirle, hija, vente para acá. No. No, es como... Son americanos, entonces son diferentes. a los Exactamente, latinos. entonces es como más dependencia, no de cuidado, sino emocional y de preocupación de que haga algo con su vida, ¿no? Exacto. De hecho, Mucho más práctica. claro, lo que hablabas de si es dependencia emocional o de tenerla ahí atada la pata, a su pierna, hay un momento en que ella, la hija de Debra Winger, se harta del marido y se va unos días a ver a su A madre. casa de su madre. Y tú dices, y Flavia dijo, ¿pero cuánto tiempo hace que no va ni por Es que Navidad? no, o sea, no iban Parece ni que por no conoce Navidad. ni a la nieta pequeña. Es que yo creo que no iban a ver, bueno, al niño pequeño no lo conocían, porque Ajá. conocía al chiquitito de cuando se fueron. O Sí. sea, es que no la veía desde que eran 10 años. Sí, Es parece que es muy sí. loco. Y tampoco están lejos, pero tampoco tan lejos. Dice que Pues- ha conducido 1.500 kilómetros. Sí, o sea, eso es Madrid-París, Sí, ¿sabes? porque ellos están en Houston, la madre está en Houston y ellos se van allá A a Iowa. Iowa. Des Moines, Norte, ¿no? eso Des es Moines. norte ya, Des Sí, Moines. más hacia el norte. Mm. Y bueno, para mí es una película que triunfa por los personajes. O sea, a mí el personaje de Shirley MacLaine, que es la madre, Aurora, me parece una de las mejores madres. Bueno, la es que historia del además es cine. que me parece súper empoderada también yo creo que también porque tiene independencia económica, que eso es algo de lo que habla continuamente la película o que está por lo menos ahí, ¿no? Ujú. La importancia de ser libre si eres independiente Porque la económicamente. familia tiene un cuadro de Renoir. De Renoir y otro también famoso, que Dice, no... Y de hecho la hija de Debra Winger le dice, oye, necesito dinero, vende el cuadro. Y dice, no, porque eso es tu seguridad. Claro, exacto. Eso es que es muy importante, o sea, y sobre todo en una sociedad como la americana donde hay muchos de los derechos sociales que son privados, o sea, que son de Sí, empresas la privadas, ¿no? Como la sanidad y Ajá. muchas otras, ¿no? Nos está diciendo David, que según la Wikipedia el relato cuento de Brokeback Mountain es del 97. Ah, vale. Venga. Así que guay. Ujú. Y nada, nos saluda también Producciones Esquizoides. Pues Ah. nada, hola, Producciones Esquizoides. Gracias por. Hola, venir Fernando, por- gracias por aparecer por aquí. Vale, te lo conoces. Pues, Pues nada, sí, lo del tema de independencia económica, muy importante. sí, y desde la primera escena vemos la preocupación que tiene Aurora por su hija, por su bebé. Dice, no respira. Mm. ¿No? Está Sí, súper obsesionada. que te da como un poco la impresión de que va a ser mucho más dependiente emocionalmente conforme al tema de los cuidados y eso, luego, ¿no? Y cuando realmente descubrimos que es que ella pasa olímpicamente de todo el mundo, que ella lo que quiere es, pues eso, hacer su vida y ya está. Yo creo que es un personaje muy americano en ese sentido, una madre muy americana. Yo quiero ser como ella. Que quiere mucho a su hija, que le gustaría tenerla más cerca, evidentemente, pero que entiende que tiene que vivir su propia vida, cosa que en España no se entiende. No se entiende, exactamente. Entonces, a lo largo de estos personajes, pues vemos, por ejemplo, a mí me encanta, hay un detalle de guión que me gusta, que son los pretendientes de Aurora. Bueno, eso me que parece. van, están todos los días ahí. Además que sale ahí Daniel Evito que tiene 2 líneas de texto. 2 líneas, pero va vestido de vaquero, ¿eh? Va con el sombrero tejano, ¿eh? Sí. Que se 2 nota que líneas tiene de pasta, es un tío de pasta. Sí. Están cerca de Houston, de hecho. Sí, están en las Que afueras eso es de muy Houston. importante Porque otro personaje que aparece cuando empieza la película, empieza que Debra Winger se va a ir de casa. Y Flavia, como mujer empoderada, pensó, se va a la universidad. Claro, yo pensaba eso totalmente. Digo yo, Que es pues muy irá a la típico universidad. americano. No, se casa con un impresentable. Con un impresentable que sí que es profesor universitario. Que es Jeff, va para profesor universitario. En ese momento, ¿no? Que es Jeff Daniels. O sea, como 15 años después es cuando consigue la plaza, ¿no? Es que es muy loco. O Y sea, bueno, eso ya nos sorprendió, ¿no? Es decir, o sea, lo pronto que se casaban, incluso se casan hoy en día en Estados Unidos muchas personas, ¿no? y la negativa de la madre porque se case, que es como. Seguramente. Que además es una madre tejana, que es que tú te piensas, vale, pues Texas, pues tú piensas que son mucho más tradicionales que en otras partes de Estados Unidos, pero no, ella lo que quiere es que la hija estudie, sea independiente y se gane una vida, ¿no? Se gane un quehacer en la vida, un futuro, Vas a etcétera. destrozar tu vida casándote con ese inútil. Exacto, que también se casa con un profesor, que es que no es que se case con Sí, uno con por el ahí, del bar, sí, con el ¿verdad? del bar, sino que se casa con un profe, vamos. Ajá. Pero sin embargo ella lo que quiere es que su hija, pues eso, todo lo contrario, es que
un poco al revés, ¿no? Parece como que ahí, claro, son los 80, ¿no? Bueno, son antes de los 80. La película acaba en los 80, pero yo creo que estamos viendo finales de los 60. Claro, que realmente ahí estaba cambiando ya el concepto del tema de que las mujeres, pues bueno, empezaban a trabajar, que de hecho lo vemos luego cuando va a Nueva York de visita, que conocen las amigas de Patty, de su amiga de toda la vida, que sí que son mujeres que trabajan y se escandalizan. Claro, las amigas le preguntan, cuando te recuperes de la enfermedad que tienes, volverás al trabajo. Y dices, no he trabajado nunca. Y todas, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No has trabajado? ¿En serio? Nada más que he tenido hijos. Que eso es también un curro que te mueres, ¿no? Y hay que decir que, a pesar de ser ya una peli en los 80, tiene elementos bastante avanzados, propios de la década anterior, porque se habla de cunilingus sin ningún problema. Bueno, de aborto. Sí. Se habla de infidelidad, con muchísima naturalidad, como cosas que pasan en la vida, ¿no? Sí, las conversaciones sobre sexo son muy abiertas. Sí. No es que aparezca sexo explícito en la película, pero las conversaciones son muy naturales, muy interesantes. Además, la película, al ser de James L. Brooks, tiene un tono cómico. Un tono cómico que luego sabemos que es una dramedia, ¿no? Totalmente, y de hecho la película yo terminé llorando, ¿no? Antes de que existiera casi ese concepto. Ah, vale, que ahí todavía la no... película tiene elementos cómicos, cotidianos, y en el último tercio se vuelve muy dramática, además, como ocurre en la vida, de golpe, sin que te lo esperes, ¿no? Sí, además es que además yo me acuerdo, mi hermana pues pasó también con este tipo de enfermedades, y como se enteró fue así, o sea, una tontería. Afortunadamente luego te enteras, ¿no? Sí, afortunadamente se enteró como algo cotidiano que ella hacía, pues por gracias a eso cotidiano que ella hacía, pues lo detectaron. Y fijarse que aquí ella iba a ponerse una vacuna. Y dice, tienes un bulto debajo de la axila, ¿no? Uy, qué cosa esta más extraña. Pues sí, tremendo. Tremendo. Y decir, tenemos, como decía, ese personaje de la madre y aparece un personaje secundario. La película ganó Mejor Película, Director y también, creo que Director, no estoy seguro, pero Mejor Película, Mejor Actriz, Cinema Lane, y Mejor Actor Secundario, Jack Nicholson. Sí, en un papel que iba a hacer Burt Reynolds. Eso digo yo, tío. Yo creo que le pegaba mucho más a Bart. Pero Jack Nicholson está estupendo. Hombre, es que Jack Nicholson siempre está estupendo, no te digo que no. Además aquí es que tenía la barriguita ya hecha. Bastante barriguita. Está gordo en la película. Sí. No sé si engordó para la película o ya venía así. Sí, porque si tú lo ves en 70 en Chinatown y todo eso, estaba como un pincel. Ya te digo, no sé si ya venía así de casa o le dijeron no sé. porque es un astronauta retirado que utiliza su historia de astronauta para llegarse jovencitas o intentarlo al menos. Es que están de Jack Nicholson eso. Aurora, su vecina, se escandaliza y dice, vaya fantasma. Pero se da cuenta un día que está rodeada en uno de sus cumpleaños de todos sus pretendientes que realmente el que le pone es Jack Nicholson. Y como Jack Nicholson le propuso hace unos años ir a comer, dijo, ¿se acuerda usted que me dijo de ir a comer? Y dice, sí, hace unos años. Sí, el otro día ella lo daba como... Además, la película va haciendo elisis continuamente y nosotros realmente tenemos que intuir en qué momento está. Nos enteramos por cómo van los hijos de Debra Winger creciendo. Creciendo, sí, más o menos. Que no para de parir y tener hijos, la pobre. Es que vaya tela, vamos. O sea, ya se habla totalmente de aborto. Abiertamente la madre dice directamente que aborte. O sea, no tenga más hijos. Muy loco. No tenga más hijos. Y bueno, pero sí que ella va a la iglesia, ¿no? En algún momento vemos que ellos sí que van a la iglesia, o por lo menos hablan de la iglesia. O sea, que se ve ahí como un pequeño retrasillo en el tema, no retrasillo porque vaya a la iglesia, sino en el tema de las costumbres y modos de vida, vamos. Somos creyentes, y además ella dice en algún momento, Debra Winger, cuando ve que su marido empieza a ser seguramente infiel, le dice, tienes que ser un hombre del que Dios esté orgulloso de ti. O sea, que sí que hay un punto de personas creyentes, ¿no? Sí. Nos están hablando aquí, dice Pascu, que en efecto también ganó director y guión en los Oscars y los Globos de Oro. Dice, perdón, director en los Globos de Oro, en los Globos, se quedó en nominación. Vale. Perfecto, gracias, apuntado. Gracias. Y nada, decir que la cita que tienen Jack Nicholson, la primera cita de Jack Nicholson en Cinema Lane, es uno de los momentos más divertidos del cine de los 80, que sale en todo, cuando sale algo sobre los 80, sobre Jack Nicholson, la escena. Primero cuando la lleva al restaurante, que él le dice, ¿quieres que ponga la capota? Y yo, no pasa nada. Y llega con el con los pelos. El vestido totalmente hecho una mierda y se va corriendo
al baño y decide ser más natural y quitarse la peluca moño y ese. quedarse con las El extensiones, postizo. Y luego continuamente es un continuo cabreo entre ellos, ¿no? Y al final, la escena de la playa con el descapotable, que ella va con los pedales y conduciendo de pie, borracho, perdido, con los pies como una llevando cuba. el volante, hasta que al final ella frena porque le da miedo, él cae al suelo, empiezan a besarse y él intenta tocarle una teta, se le queda el brazo enganchado en el vestido y ya Shirley MacLaine le dice: ¿por qué siempre tienes que estropearlo todo? Pero al final... Bueno, esa escena y luego también casi del final, ¿no? De lo de la hija, ¿no? Sí, en el hospital. Ese también es súper... Vamos, de hecho, esa escena sí la había visto yo. No había visto la de Jack Nicholson, pero sí de... La escena del hospital, cuando ella reclama que le pongan ya la morfina a su hija, que no sufra más, está en el documental este que hemos usado. Sí, de The Movies, ¿no? The Movies. En los años 80 es la escena que eligen de la película. Y seguro que tiene toda la pinta que fue la escena que pusieron cuando las nominaciones al Oscar. Seguro. Tiene toda la pinta, vamos. Y he leído que James L. Brooke le dio mucho margen de improvisación a Shirley MacLaine en esa escena. Dijo: esta es la idea, tú estás cabreada, pero tú imagínate, métete en la historia y hazlo como tú quieras. Genial. Pues vamos, le salió estupenda. Me encanta Shirley MacLaine. Yo creo que junto con Candice Bergen y bueno, algunas más damas de por ahí, de los papeles de mujeres mayores, que bueno, aquí ¿cuánto tenía? Sí, Marlene tenía 48 para 49. Fíjate, y parece que yo siempre he recordado esta película como que hace casi de anciana. O sea, como mujer fuerte antes casi de llegar a la vejez, pero no con 48, 49 años. Claro, el tema es que como pasan 20 claro. Y ya cuando empieza la película ella ya tiene una hija de 20, pues tiene que, claro, cuando acaba la película se supone que tiene casi tendrá unos 60. Sí. Eso. Es importante. Hay que decir, como dato curioso, que Shirley MacLaine más Candice Bergen de mayor es la madre de Flavia. Correcto, totalmente. Además que Candice es que se mueve igual que mi madre cuando lleva un bolso. Igual. Y nada, ya una pena ya que Shirley MacLaine esté tan mayor que casi no la vemos en ninguna película. Es un poco de la generación de Alan Alda y Charles Grodin, creo que es del 34. Del 34 lo vimos, sí, del 34. Pero bueno, sigue ahí vivita coleando, a ver si en algún momento tenemos la ocasión de verla o por lo menos que diga algo, que yo qué sé. Hizo hace 2 o 3 años una película de dos señoras mayores estupendas que se van por ahí de fuera. Sí, ¿no? Bueno, es que junto también con Jane Fonda, por ejemplo, Jane Fonda es Never Die, vamos, Forever Young. Es una pasada de mujer. Que Jane Fonda es del 37, vimos, ¿no? Sí, creo que tenía 3 años menos que ella. Sí, así que nada. Nos están comentando aquí, a ver, perdón, Nicholson. Pascuano dice: Nicholson improvisó cuando bajó su mano por el vestido en la escena de la playa, confirmada por Shirley, que hijo de su madre. Yo me lo cargo. Ya Nicholson dijo: yo aquí toco teta. No, más que la Shirley dijera que fuera. Que váyate. Qué cabrón. Es que es muy fuerte. En fin. Váyatela. Bueno, sí, yo creo que hubiera estado bien Bar Reino, porque Bar Reino hace muy bien de sureño y tipo así divertido, pero Jack Nicholson es una opción también estupenda. Es que es muy cómico Jack Nicholson, la verdad. Y bueno, ya cuando salgamos del directo diré una cosita que me encanta decir siempre a mí de Jack Nicholson, que es que tiene cara de... No se puede decir. No se puede. Bueno, pues creo que son 4 películas todas muy recomendables y como siempre te pregunto lo que siempre te pregunto: ¿en qué orden las pones? Pues a ver, hemos hablado de... Muy difícil, bueno, para mí es muy difícil. Yo es que estoy, creo que Missing, rojo, Ajá. La Fuerza del Cariño pero muy cerca, bueno, no, sí. Missing, rojo, La Fuerza del Cariño y el mismo año, a la misma hora, gustándome muchísimo en el mismo año, ¿cómo es? Próximo año a la misma hora. Bien, es que yo estoy casi contigo. Sí. O sea, Missing seguro. Es que Missing me parece una pasada el tema del punto de vista. En el top ahí arriba del todo. Y las otras las pondría casi iguales, sí, yo creo que sí. En la plata. Sí. La verdad que sí. Aunque creo que la más sólida, Rojos. Sí. Bueno, a ver, que también es la película típica de historia y tal, y bueno. Es más fácil considerarla peliculón porque el tema es más... Superproducción, el tema es histórico, pero bueno. Exacto. Cualquiera de las 4 creo que pueden gustar incluso a Pascual. Sí, incluso a Pascual.
Y nada, si queréis hacer vosotros alguna lista, pues podéis ponerlo Claro. por el chat Si y queréis, la podemos claro. decir. Y si no, pues bueno, ya nos queda. O decir despedir. vuestra favorita de las 4. O decir vuestra o cuál de favorita. las 4 no os gusta nada. O cuando no habéis visto y las queréis ver. Cualquier cosilla. Y bueno, os emplazamos al al martes que viene, que vamos. Jueves Santo ya. Sí, el martes que viene vamos a tener, vamos a hablar de estas 4 películas, menos distendidamente, porque vamos a hablar de muchas más. Vamos a hablar de Son 12 en total. 12 en total. Y bueno, serán online, o sea que la gente que no esté en Alicante, por supuesto, nos podéis seguir en el enlace que hemos puesto, en mitas.com, Sí. tenéis todos los Y eventos si que entráis en hacemos. la página de la sede y vais a actividades cine, también está el Ahí enlace. está ahí el enlace, ¿de acuerdo? Y nada, nos dice David que para él la fuerza del cariño, Missing y Rojo. David, me parece bien. La fuerza del cariño. Yo le tengo Hombre, un cariño especial. Es que me parece un peliculón, la verdad. Me parece un peliculón, sí. Pascual, ¿no te decides? Es que en Pascua no ha visto ninguna. Hombre, alguna habrá visto, seguro. En Y fin. si no, pues ahora es el momento de que Sí, las puedas ver. y que nos las comente, por privado o por donde sea. Si entráis, si os queréis conectar a la charla, no toquéis la contraseña. Ah, sí, La contraseña no avisamos, se la toca. contraseña no se toca. Exacto. Ponéis los datos que os pidan, que creo que es nombre, apellido y Y el email, me y el parece, email, para que y os la avise. contraseña no la toquéis. Exacto. Y nada, dice que sí, que Pascua la ha visto toda, pero cree que la Sí, ha igual la vio hace mucho tiempo y igual estoy un poco en la nebulosa, que eso pasa. En fin, bueno, pues nada, muchas gracias por los que estáis en directo, por habernos seguido durante esta casi hora. Sí, casi hora. Ujú. Y nada, Luis, emplazarte al próximo Cautivo del Film, que será dentro de 15 días. Ujú. Y un saludo muy grande a la gente que nos escuche por podcast, que ahora lo subiremos también. Igualmente, que disfrutéis de estos días de semi-vacaciones Exacto. y nos vemos en 2 semanas. Y estar seguro, ¿vale? Stay safe, como dicen en inglés, y cuidarse mucho. Cuidarse mucho, tened mucho cuidado. Adiós. Hasta luego.